Seguro que esta sensación le suena a más de uno. Estás a punto de dar el salto, ¿no? De lanzar ese proyecto, de cambiar de trabajo y de repente, ¡zas! Todo se para, sin más. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en esa parálisis. Vamos a deconstruirla, a ver cuál es la arquitectura que se esconde detrás de ese autosabotaje. Y es que esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos congelamos justo cuando más necesitamos movernos? Y ojo, que no estamos hablando de pereza ni de falta de ganas. Para nada. Es como un misterio que va en contra de toda lógica. Y eso es justo lo que vamos a hacer hoy. Resolverlo. Ir quitando capas para entender los mecanismos que hay debajo. Muy bien, vamos a empezar a analizar esto en serio. Lo primero que hay que entender es que el problema no es algo que pasa una vez y ya está. No. Es un ciclo, un patrón que se repite una y otra vez. Y claro, conocer ese ciclo es el primer paso, el fundamental, para poder romperlo. A ver si este bucle suena familiar. Empiezas algo, ¿no? Con toda la energía del mundo, das un primer paso, pero al poco tiempo, ¡bing!, salta una alarma por dentro, una sensación de cuidado, peligro. Y esto te lleva a abandonar, de una forma que parece casi mágica, misteriosa. Y aquí viene lo más increíble de todo. Tu mente, rapidísima, se pone a trabajar para crear unas excusas perfectas, superlógicas, que justifiquen por qué has parado. Y aquí, ojo, porque está el quid de la cuestión. Esas excusas, esos pensamientos de es que ya soy muy mayor para esto, o es que con la inteligencia artificial ya no hay nada que hacer, no son un análisis real de la situación. ¿Qué va? Son un puro mecanismo de defensa. Son literalmente una cortina de humo que nuestro propio sistema crea para no enfrentarse a algo que percibe como un peligro muchísimo más grande. Vale. Vamos a quitar otra capa, porque el problema, en realidad, no es de la mente, no está en los pensamientos. El origen está en el cuerpo. Es como si tuviéramos un freno de emergencia que se activa, pero por una falsa alarma que viene del sistema nervioso. Resulta que nuestro sistema nervioso, a veces, se queda como mal calibrado desde la infancia. Aprende que para sobrevivir en ciertos momentos, la estrategia más segura es quedarse quieto, paralizarse. Y claro, décadas más tarde, esa misma programación de supervivencia salta de forma automática, pero en situaciones que no tienen absolutamente nada que ver. Y esto explica de maravilla ese conflicto interno que se siente. Por un lado, la mente racional ve una tarea normal y corriente, como yo qué sé, buscar un trabajo nuevo. Pero por otro lado, el sistema nervioso, que sigue funcionando con ese software antiguo, lo interpreta como una amenaza mortal, una amenaza de rechazo, de invalidación, que siente como si fuera de vida o muerte. Y claro, ante una amenaza de muerte, ¿qué hace el cuerpo? Pues eso, se congela. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué fue lo que desajustó esa alarma en un principio? Bueno, para encontrar la respuesta, tenemos que ir todavía más hondo. Tenemos que ir al código fuente, a ese patrón familiar donde se programó esta respuesta por primera vez. Y muy a menudo, este origen está en ciertas dinámicas familiares, digamos, complicadas. Por ejemplo, la invalidación sistemática. Esto es cuando a un niño se le dice constantemente que lo que siente o piensa está mal, que no es correcto. O la proyección, cuando un padre o una madre no ve a su hijo como es, sino que proyecta en él a otra persona, alguien con quien tiene un conflicto. Y por supuesto, los roles fijos, como el del chivo expiatorio, ese miembro de la familia que, sin saber por qué, acaba cargando con todas las culpas. Y justo aquí hay una idea que puede ser increíblemente liberadora. Y es que ese maltrato, ese comportamiento de los padres, en realidad no tiene que ver con el valor del niño, no es un reflejo de quién es más bien un eco, una proyección de sus propias heridas, de sus propios traumas no resueltos que muchas veces vienen de generaciones atrás. En el fondo no es algo personal. Bueno, pues ahora llegamos al núcleo de la cuestión, a uno de los mecanismos más sutiles y a la vez más devastadores. Vamos a ver cómo una figura parental puede llegar a fabricar, a menudo sin ser consciente, el mismísimo fracaso que dice estar prediciendo en su hijo. Esto se conoce como profecía autocumplida. ¿Y qué es? Pues básicamente es una creencia que se convierte en realidad por el simple hecho de que se cree en ella. O sea, la expectativa que alguien tiene sobre algo o alguien cambia su comportamiento, y es ese nuevo comportamiento el que acaba provocando que la expectativa original se cumpla. Es un círculo vicioso. Y este es el proceso, paso a paso. Primero, hay una predicción tóxica, que nace, como decíamos, de las heridas del propio progenitor. Algo como, este niño va a ser un fracasado como su padre. Segundo, esa predicción lleva a un trato diferente. Se le da menos apoyo, se le critica más. Tercero, como es lógico, el niño crece sintiéndose inseguro, se vuelve vulnerable. Y cuarto, y esto es lo terrible, esa misma vulnerabilidad que ha sido creada por el progenitor se usa como la prueba definitiva de que la predicción era cierta.
¿Ves? Ya lo decía yo, no se predijo el futuro, se fabricó. Vale, entender todo esto es fundamental. Pero claro, con entenderlo no basta. Así que ahora vamos a pasar a la parte de la solución. Vamos a ver cómo se puede construir una nueva arquitectura interior que, esta vez sí, nos permita actuar de forma sostenida. La clave aquí es que no hay una única solución mágica. No es un truco. La estrategia para salir de ahí es un plan integrado, que se apoya en 3 pilares fundamentales. Y es muy importante que estos 3 componentes trabajen a la vez para que todo funcione. El primer pilar es de tipo contemplativo. Consiste en usar comprensiones profundas, como la idea del no-yo, para cambiar la perspectiva. Esto, que suena un poco abstracto, significa básicamente empezar a darse cuenta de que nuestra identidad, nuestro yo, no es algo tan fijo y sólido como pensamos. Y al entender esto, se puede crear una distancia muy sana con esa historia del trauma. La historia sigue ahí, pero deja de definirnos, pierde su poder. El segundo pilar es somático, es decir, del cuerpo. Porque no se puede convencer a un sistema nervioso que está en pánico usando solo la razón. Hay que hablar con él en su propio idioma. Por eso hay que reentrenarlo directamente. Prácticas como el yoga nidra, que inducen una relajación súper profunda, van directas a la raíz del problema, a recalibrar esa alarma para que el cuerpo poco a poco aprenda a sentirse seguro otra vez. Y finalmente, el tercer pilar, la acción gradual. Aquí es donde todo se pone en práctica en el mundo real. Se trata de dar pasitas pequeños, muy manejables, pero de forma constante. Porque cada pequeña acción que sale bien es como una lección para el sistema nervioso. Le envía un mensaje muy claro. Oye, que actuar, que exponerse un poco, no es una amenaza de muerte. Se trata, en definitiva, de reeducar al cuerpo, pero esta vez a través de la experiencia directa. Y lo realmente potente de este plan es el orden. La recuperación tiene una secuencia lógica. Primero, la comprensión cognitiva, entender con la cabeza qué está pasando. Segundo, la regulación somática, calmar la respuesta física del cuerpo. Y solo entonces, tercero, la reprogramación subconsciente a través de la acción. Si nos saltamos uno de estos pasos o los hacemos en otro orden, es muy probable que nos quedemos atascados. Por eso tantas veces no funciona. Y para terminar, una reflexión final que lo cambia todo. Quizá la verdadera liberación no está en intentar cambiar el pasado o en arreglar un yo que creemos que está dañado. Quizá la verdadera libertad viene de una comprensión mucho más profunda, la de que el pasado, el trauma, las heridas, solo pueden pegarse a algo si creemos que ese algo, nuestro yo, es sólido, fijo y permanente. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si no hubiera nada fijo a lo que el pasado pudiera aferrarse?